Vamos a identificar las glándulas salivales. En las glándulas salivales recordamos que tenemos salivales mayores y menores. Las menores son múltiples que se encuentran en los labios, paladar, en las mejillas, en la mucosa interna de la cavidad oral, ¿cierto? Pero las mayores, las salivales mayores, tenemos la parótida, que la tenemos acá en la región de la cara, pues lo estudiamos a este nivel. Acá se ve la glándula submandibular y tendremos una glándula sublingual. Vemos la glándula parótida y vemos su conducto, el conducto parotídeo. En un diagrama que vimos previamente, en una decisión cadavérica veíamos una glándula parótida accesoria. Cuando estudiamos esta región parotidia, importante saber ubicarla y su relación con el oído externo, el pabellón auricular. Es importante ver las estructuras relacionadas también, la vena retromandibular y la arteria carótida externa, y ver sus ramas, el plexo parotídeo que lo da el nervio facial. Aquí viene el nervio facial y hará un plexo a este nivel y dará sus ramas terminales, que son 5. Tendremos de superior a inferior acá el ramo temporal del nervio facial. Tendremos a este nivel donde está el arco cigomático, el ramo cigomático del nervio facial. Tendremos hacia anterior el ramo bucal del nervio facial. Tendremos esto que forma parte del plexo, todo esto forma parte del plexo, y acá vemos como el autor describe que va el ramo marginal del nervio facial y acá el ramo cervical del nervio facial. Cuando hablamos del ramo bucal, es importante no confundirlo con el del trigémino. Recordamos que hay uno sensitivo del trigémino y el ramo bucal motor del nervio facial. Veamos este esquema. Estábamos en un plano superficial, seguimos descendiendo y tendremos la vena retromandibular y bueno, acá parte superior de la vena temporal superficial y seguimos, ahora tendremos la arteria carótida externa. Ahora vámonos con la glándula submandibular. Acá seguimos la disección hacia el área del cuello principalmente por un triángulo submentoniano que vamos a conocer más adelante y submandibular. Y vamos a seguir descendiendo. Importante, acá este músculo lo vamos a identificar como macetero y es un músculo de la masticación. No lo vamos a incluir dentro de los músculos inervados por el nervio facial. Seguimos acá, vemos este músculo acá que hace el piso de la cavidad oral, es el músculo miloioideo. Vemos acá el hueso ioides, vemos el hueso ioides y vemos que está relacionado con músculos cervicales. Seguimos descendiendo y encontraremos acá que se encuentra la glándula submandibular. Veamos una vista medial. En esta vista vemos lo que estudiaremos en cuello principalmente, músculos genioideos, miloioideo, el más externo, que es una lámina. Veremos un poquito más medial, más lateral, la glándula submandibular. Aquí la vemos y vemos cómo este músculo lo va atravesando. Vemos este conducto, que es el ducto submandibular que se extiende hasta las partes laterales del frenillo lingual. Vemos este nervio, que es el nervio lingual, un ramo del nervio mandibular. Acá está relacionado su ganglio submandibular. Vemos acá músculo yugloso. Esto es con respecto a esta glándula submandibular. Más anterior vemos la glándula sublingual y esa vemos que tiene distintos orificios donde sirve de drenaje de la saliva. Veamos en esta vista una disección ya a nivel del cuello, descendiendo en esta disección, cómo se ve debajo de la rama de la mandíbula, que es esta y el ángulo, esta estructura. Esta es la glándula submandibular. Identifiquen la que está a nivel de la parte inferior de la mandíbula. Vemos la relación de la arteria facial que venía profunda y ascendía, rodeaba el borde y subía ahora sí a nivel de la cara y hacia medial.
En esta imagen de la Adán, aquí vemos la glándula submandibular. Esta es la glándula parótida. Vemos en esta parte de la mandíbula el agujero mentoniano. Y ya vimos que ahí sale una arteria, un nervio mentoniano. Ahora veamos esta disección del Adams. Veamos que se corta a nivel medial, se extrae la otra mandíbula, la otra parte de la mandíbula y se descubre la lengua, se descubre inferior la glándula sublingual. Vemos todos estos músculos que lo vamos a identificar. Vemos este nervio que es el nervio lingual, perdón, el nervio lingual que viene por acá, nervio lingual. Este es un pliegue sublingual que separa estas estructuras. Este es el nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular y el cual recibe en su trayecto a la cuerda del tímpano. Podemos ver cómo estas fibras hacia el ganglio submandibular a este nivel. Y vamos a describir estas fibras musculares ahora sí. Acá tenemos la más profunda aquí, el músculo genioideo, que es una banda gruesa. Tenemos uno plano, el miloioideo, y este viene siendo uno más inferior, que es el digástrico, el cual tiene un vientre anterior y un vientre superior. Vamos a otra vista. En esta vista vemos el digástrico, que tiene un vientre anterior y un vientre posterior, esta roja de acá, vientre anterior y vientre posterior. Bueno, en esta ocasión descubrimos el vientre anterior. Vemos el miloioideo, que vimos que es una banda. Este de acá es músculo de la fosa infratemporal. Este es el estiloioideo, que lo conoceremos en el cuello. Pero inferior a esta banda hay uno grueso que se llama genioideo. Ahora vamos con los músculos de la cara. Vamos a disecar la piel, tejido subcutáneo. Vemos vasos sanguíneos que luego los repasaremos. Seguimos disecando y ya vemos músculos acá superficiales. Tenemos este músculo que se le llama músculo a este nivel, músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo se tiende en esta orientación aquí hasta el ángulo de la boca. Músculo depresor del ángulo de la boca. Veamos que más profundo está este músculo. Se llama músculo depresor del labio inferior. Depresor del labio inferior. Y acá anteriormente tendremos el músculo mentoniano. Vemos acá este músculo que viene desde el cuello, bien superficial, y asciende hasta esta parte donde está la mandíbula, es el músculo platisma. Aquí se llegan a ver unas fibras que se aprecian mejor en una cara lateral. Pero en esta cara anterior, utilicemos esta mejor para mencionar el músculo depresor de la boca y en una vista lateral para describir el platismo. Importante, si seguimos con la boca, hacia lateral, en un plano horizontal tendremos este músculo risorio, que se inserta en el músculo, en el ángulo de la boca y participa en este proceso de la risa. Este músculo cubierto por fascia es el orbicular de los labios. Aquí lo tenemos, vamos a seguir secando. Quitamos vasos sanguíneos, quitamos y llegamos a este nivel. Ahora sí, propiamente, orbicular de la boca. Tendremos acá un hueso cigomático, y vemos que desde el lateral, desde el hueso cigomático hacia la boca, tendremos el cigomático mayor y cigomático menor. El menor es más medial. Importante, el risorio se extendía de aquí hacia lateral. Tendremos también elevadores de labios. Veamos cómo en este plano más profundo ahora tenemos el músculo elevador del labio superior. Vemos que asociado a la nariz tendremos este músculo, el elevador del labio superior y de la nariz, que se encuentra un poco lateral a la nariz. En la misma nariz, obviamente, tenemos el músculo nasal, el cual tiene una porción transversa y una porción alar. Nos falta un músculo asociado al ángulo de la boca. Nos falta el músculo elevador del ángulo. Ya mencionamos el depresor del ángulo. Ahora nos falta el elevador del ángulo. Acá se dibuja más profundo
que se inserta acá. Vamos a quitar más. En este plano ya vemos ahora sí las estructuras que salían del agujero infraorbitario que la quitamos. Y vemos que aquí relacionado al maxilar está el elevador del labio superior. Y si seguimos más medial y más profundo, ahora sí, tenemos nuestro elevador del ángulo de la boca. Vamos a seguir ahora en la parte superior. Acá superior tenemos el músculo occipitofrontal con su vientre frontal. Vemos acá el músculo prócer, acá a nivel del inicio del puente de la nariz. Este músculo, en este autor lo describe con fibras que se dirigen hacia el lateral. Tenemos el músculo orbicular de los ojos, con su porción orbital y su porción palpebral. Seguimos. Vamos a ver que debajo de este músculo tendríamos uno a nivel de la ceja, el músculo corrugador supraciliar o corrugador de las cejas, que te ayuda a fruncir el ceño. Seguimos aquí, volvemos a revisar el músculo alar, músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Ahora vamos con una vista lateral. Vamos a ver cómo usamos este programa. En esta vista lateral vamos a tener lo siguiente. Las mismas estructuras, evidentemente. Aquí vemos más claro el platisma, lo que le decía. Cuando usamos el platisma lo trataríamos de señalar aquí para evitar confusión, pero vemos que llega hasta acá. Acá tiene propiamente el músculo elevador, depresor del ángulo de la boca. Este es el músculo risorio, músculo depresor del labio y anterior el músculo mentoniano. Seguimos acá. Tenemos estos músculos de la expresión facial, vientre frontal, del occipito frontal, el orbicular de los ojos, el cigomático mayor, cigomático menor, este es el depresor del ángulo. Seguimos. Ahora más profundo, a este nivel tenemos el elevador del ángulo y este es el elevador del labio superior. Y este de acá que es más delgado y más medial, el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Y estos son los músculos nasal, transverso y alado. Este es el músculo prócer. Seguimos disecando. Tenemos acá profundo el músculo corrugador superciliar. Este nivel es la fosa temporal y tenemos relacionado con la oreja el músculo auricular superior, auricular posterior y auricular anterior. Tendremos este músculo que también se considera un vientre del occipito frontal, se llama temporoparietal. Esto es con respecto a los músculos en este programa, en el Adams. Veamos unas imágenes de una disección real. Esto corresponde con un espécimen cadavérico que se le realizará una disección anatómica. Se le va realizando la incisión y con cuidado se van levantando las distintas capas. Tenemos la capa de la piel, tejido subcutáneo que va quedando. Se identifican estructuras, estas ya las conocíamos en las normas de cráneo. La glabela, aquí está el hueso nasal, los alas de la nariz, el filtro. También tenemos el modiolo a este nivel, que es un punto de intersección de los distintos músculos que se fijan al ángulo de la boca. Aquí se retira toda esta capa de la hemicara del izquierdo y se conserva esto en los párpados por la dificultad de separar la piel en estas estructuras que son los párpados, que tienen mucho tejido conectivo y poco tejido adiposo. Se sigue la disección y ahora se limpia con cuidado. Y vamos descubriendo vasos sanguíneos que se van retirando y vemos esta estructura que la conocemos en el estudio de las glándulas salivales, de la glándula parótida. Vemos que está anterior a donde está la oreja, anteroinferior, aquí está la rama de la mandíbula. Vemos más anterior la bolsa adiposa de Bichat, que participa mucho en los procesos de succión en los bebés.
Seguimos disecando y en esto se ven las fibras del músculo cigomático mayor, que se dirige más lateral hacia el ángulo de la boca. Se sigue disecando y se observa el conducto parotidio, cómo se extiende desde la parte externa de la cara y se dirige hacia medial. Vemos cómo se hace la disección de los tejidos subcutáneos para ver el tejido muscular. Aquí se aprecia un poco mejor esta parte de aquí que está sobre el músculo, sobre la rama de la mandíbula, es el músculo macetero, importante el músculo de la masticación. Acá vemos la fascia temporal. Así vemos en esta disección el vientre del frontal, el músculo orbicular de los ojos, el cigomático mayor. Este de acá se disecó todas estas estructuras para ver los vasos sanguíneos más profundos. Pero podemos seguirlo y vemos cómo viene el conducto parotidio por encima acá del macetero y se mete medial hacia la cavidad oral donde atraviesa el músculo buccinador. Estas son las estructuras. Este es el conducto parotidio a este nivel. Esto es una glándula parotidia accesoria que tenía este espécimen cadavérico. Vemos las ramas del facial, del plexo parotidio. Aquí va saliendo el temporal, el cigomático y el bucal. No confundir este bucal con el bucal del trigémino. Veremos también ramas marginal de la mandíbula y cervical. Esta es la glándula parotidia. Ahora describiremos la irrigación de la cara. Ya sabemos que la irrigación de la cara recibe aportes de la arteria carótida interna, con su rama oftálmica que nos da supraorbitaria y supratronclear. Pero también sabemos que la carótida externa es muy importante en esta irrigación. Sabemos que asciende a nivel del cuello y da ramas. Llega un punto terminal donde se divide en una arteria temporal superficial y en una arteria maxilar, que se extiende profundo en la fosa infratemporal. Atención, la fosa infratemporal está acá abajo, profundo todo esto. Así que la arteria maxilar sería más o menos una estructura más profunda que no se ve. Seguimos, esta no. Vamos a seguir la disección para describir dónde se encuentra la arteria maxilar. Acá se ve profunda la arteria maxilar, medial a la rama de la mandíbula, en la fosa infratemporal, una de las ramas terminales que estábamos describiendo de la carótida externa. Veamos nuevamente, la carótida externa nos dio esta arteria maxilar y nos da la temporal superficial. Vamos a describir todas las ramas nuevamente. Venimos ascendiendo y daremos ramas hacia el cuello. Nos dirigiremos a este nivel y daremos una arteria importante, la arteria facial. Esta arteria facial se dirige posterior a la rama de la mandíbula, se relaciona con la glándula submandibular y luego asciende y se proyecta por fuera, tanto que se puede palpar anterior al borde de la mandíbula. Asciende y nos dará distintas ramas importantes. Pero en la parte inicial de esta rama, importante también, la arteria suprayoidea. Viene por aquí. Acá anteriormente la facial nos dará esta rama de acá. Se llama arteria submentoniana. Esta se pregunta siempre. Seguimos ascendiendo y nos dará la arteria labial. Seguimos ascendiendo y nos dará la arteria labial superior. Esta es labial inferior, esta es labial superior. Seguimos ascendiendo y nos darán esta arteria, esta es una anastomosis, perdón. Ascendemos anterior y nos da la arteria nasal lateral. Y luego de dar la arteria nasal lateral, cambia de nombre la arteria facial y se llamará de aquí en adelante arteria angular. Estas son las ramas de la arteria facial y esta es una de las ramas de la carótida externa que irriga la cara. Seguimos.
Hemos dicho que la carótida externa se divide en sus dos ramas terminales, la maxilar y la temporal superficial. Veamos cómo veamos cómo la temporal superficial da esta rama que se llama facial transversa y superiormente da esta rama que se llama cigomático orbitario. Importante. Ahora sí, esta maxilar que vemos acá, sabemos que su tercera porción nos dará una rama en la fosa pterigopalatina que se dirige a la hendidura orbitaria inferior y luego pasará por un surco infraorbitario y luego por el conducto infraorbitario. Seguimos. Vamos ahora con el drenaje venoso. En el drenaje venoso, bueno, sabemos que se superponen vasos superficiales y unos profundos. Vemos este importante. Vamos a recoger el drenaje a este nivel y luego de este nivel. Aquí tenemos, ya sabemos, la vena temporal superficial. Esa vena recibirá esta vena cigomático orbitaria, recibirá una vena relacionada con la arteria, que sería la vena facial transversa, recibirá a la arteria carótida, perdón, recibirá la arteria maxilar. Esta es la vena maxilar. Recibirá nuevamente, lo digo, perdón, la vena maxilar. Vena temporal superficial recibe todas estas tributarias y al final cuando lleva la vena maxilar cambia de nombre y se le llamará de aquí en adelante vena retromandibular. La vena retromandibular cuando desciende se divide en una división anterior y en una división posterior. Importante, la división posterior recibe una vena que se le llama vena auricular posterior y al fusionarse van por encima del esternocleidomastoideo y se llamará vena jugular externa. Ahora vamos con esta parte anterior, importante también. En esta parte anterior vemos la relación primero, perdón, la retromandibular con la glándula parótida. Vean la relación. Es atravesada esta glándula parótida, ya lo hemos visto, y aquí se encuentra la vena retromandibular. Seguimos. Veamos esta vena de aquí. Esta es la vena facial. Importante. La vena facial viene por acá, recibe todo el drenaje venoso descendiendo. Y esa vena facial viene de esta vena angular. En la vena angular recibe todas estas tributarias de la nariz, recibirá una vena labial superior, recibirá una vena nasal lateral, vena nasal, perdón, recibirá una vena labial inferior. Todo esto lo va recibiendo en la vena. Hay una anastomosis acá de vena entre o doble comunicación, perdón, entre la vena cervical transversa del temporal superficial y del facial. En fin, seguimos descendiendo. Acá tenemos la vena facial. Vemos que recibe la vena submentoniana, pero importante, esta vena facial cambia de nombre a vena facial común y se hace más profunda. Esa vena facial común adquiere ese nombre cuando recibe la división anterior de la vena retromandibular. Vamos a ascender aquí. Aquí describíamos que la vena retromandibular, que era desde a este nivel, cuando venía la maxilar, la vena retromandibular se dividía en una división anterior y una posterior. La anterior se fusiona con la vena facial y formará la vena facial común. La posterior recibirá la vena auricular posterior y formará la vena jugular externa. Esa vena facial común se dirige a la yugular interna. Vemos que está inferior o profundo a ese esternocleidomastoideo. Seguimos acá esta disección. Vemos esta capa muscular más profunda que no discutimos en antes. Corresponde al músculo buccinador. Ese músculo que forma las paredes laterales de la cara, de la boca. Y vemos este cuerpo adiposo de la mejilla. Importante. La bolsa de Bichat.